porque yo no la consumía todos los días. Ok. Pero el alcohol sí. El alcohol sí. El alcohol sí lo llegué a consumir todos los días. ¿En qué momento de tu vida empezaron los problemas con el alcohol? O sea, ¿en qué época estabas? Después de ¿Tus Miembros hijos al Aire. estaban chiquitos? Después de Miembros al Aire, sí. O sea, realmente es reciente. O sea, Es reciente, es relativamente reciente. De hecho, una de las cosas que tengo que decir, no porque sea una fortuna para mí, ni porque esté bien o mal, ¿no? Porque finalmente todos somos adictos y todos tenemos una enfermedad. Ahí decíamos, los que somos adictos, todos tenemos la misma enfermedad, que es una enfermedad de adicción. Lo que cambia es la sustancia. La sustancia cambia. Puede ser adicto a varias, ¿no? Al mismo tiempo, que esas son las más peligrosas. Pero eres adicto y o consumes lo que cambia la sustancia, o el alcohol, o la cocaína, o otro tipo de droga, o la heroína, etcétera. Algunas son más peligrosas que otras a nivel de salud y algunas toman más tiempo, otras menos en desarrollarse, digamos, pero la enfermedad es la misma. Yo soy igual de adicto, aunque mi problema de adicción se manifestó de manera mucho más importante ya a mi edad. Yo tengo 64 años. Yo tengo aproximadamente como entre 7 y 8 años siendo muy adicto. Ok. Ya perdiendo el control de las cosas. Antes tomabas y Era podías funcional. tomar de repente, pero funcional. Sí. ¿En qué momento te das cuenta que ya hay una adicción? ¿En qué momento te divorciaste? Hace poco le mando un gran beso a Marisa y también a tus Sí, estoy a tus separado, hijos no que estoy lo adoran. divorciado. Estás separado. Estoy separado, llevo casi 4 años separado. Ok. Entonces, ¿cómo fue? ¿Empezó los problemas en la casa? Sí, por supuesto que sí. Empezaron los problemas en la casa. Pero te voy a decir algo muy importante que se desprende de tu pregunta. Cuando tú dices, ¿cómo te diste cuenta? Ese es el gran problema de los adictos. Los adictos no se dan cuenta. 1 y 2, no lo quieren reconocer. La parte más importante de la enfermedad o cuando empieza un proceso de rehabilitación es reconocer. Es el paso número 1 de los famosos 12 Es decir, pasos. sí tengo un problema. Tengo un problema. Pero ¿quiénes se dan cuenta del problema? Los demás. Y quien se da cuenta primero es tu círculo cercano, el círculo más cercano que es tu familia. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dieron cuenta? Marisa se dio cuenta de mis hijos desde tiempo atrás. Hubo varios eventos en donde me tuvieron que ir a recoger. Un día estuve 3 días cerrado en la oficina. O sea, ¿te quedaste en la oficina tomando? Sí, tomando y consumiendo. Ok. ¿Qué consumías? Coca Ok. y alcohol. Estuve 3 días encerrado en mi oficina, cuando estaba ahí en Periférico, con el pretexto de que estaba yo limpiando la oficina y estaba yo haciendo algunas cosas y no sé qué. Y mis hijos me fueron a recoger. Y porque yo les hablé por teléfono y dije, necesito que me vayan a recoger porque yo no me puedo ir de aquí solo. ¿Esa fue la primera vez que tus hijos te vieron en ese estado? No, me vieron antes en algunas ocasiones, llegando de algunas reuniones en mal estado. Ok. Y cuando llegabas en mal estado, ¿cómo era? Como era nada, O sea, ¿qué hacías? No hice grandes cosas, pero llegó un momento en algunos lugares y momentos donde no me acordaba de lo que había yo hecho. Y llegué casi por casualidad, digamos. En alguna ocasión fui a una reunión que me invitó una amiga me invitó a su cumpleaños y fui y no recuerdo cómo llegué a la casa. Desperté en mi cama, más bien en la cama, desperté en mi cama, digamos, al día siguiente. Y Marisa me dijo, pues, te subieron a un Uber y llegaste aquí en un estado muy, muy, muy malo, ¿no? Muy malo. Oye, y entonces ellos son los que generalmente los primeros que se dan cuenta, porque además tú los afectas directamente, afectas directamente a tu primer círculo. Esa es la primera, a los primeros que afectas es a tu familia, es a tus padres, si viven, a tus hermanos, si los tienes cerca. O en mi caso, a mi esposa y a mis hijos, que son los cercanos, porque todos mis familiares viven fuera y mis papás ya no están. Cuando llegabas a tu casa, en algún momento te dijeron que eras agresivo o para dónde te daba, porque sí, claro. A veces da para depresión, sí, para agresión. Da para los dos lados. Llegué a ser agresivo en algunas ocasiones, según me platican. En la mayoría de los casos, lo que era es que me iba a negros, como dice Lalo Suárez. Me dice, ayer te fuiste a negros, amigo. O sea, es como estábamos comiendo, te apagabas. de repente te apagas y cuando despiertas ya estás en otro lado. Okay. Que es peligrosísimo, ¿no? Claro. Muy peligroso. Oye, ¿qué te dijo? Esto me imagino que cuando fue avanzando, ¿en algún momento te dijeron algo tu esposa o tus hijos? Sí, te voy a decir algo. Te voy a decir, yo les hice una promesa. El problema de la adicción es ese. No sé si sabes lo que significa adicción. Adicción literal. Viene del griego adictus y dictus significa palabra y a significa sin.
Entonces el adicto es aquel que no tiene palabra. Fíjate, qué interesante. Qué interesante, qué fuerte, Sí, caray. porque el adicto lo que hace, una de las características del adicto es que siempre dice que va a dejar o de beber o de tomar o de consumir y nunca lo cumple. Ahí es cuando tú puedes decir que eres adicto. Porque Más allá de cuando funcionas, cuando eres alcohólico funcional o drogadicto funcional, porque además las adicciones, Jordi, perdón, yo sé que me vas a hacer una pregunta, pero No. las adicciones no solo es el alcohol o la cocaína o la mota. No, yo estuve en una clínica donde las adicciones eran de todo tipo. Yo estuve compartiendo las experiencias con gente que tiene adicciones. Entonces hay adicciones al trabajo, hay adicciones al sexo, hay adicciones a otras drogas como la metanfetamina, que es el cristal. Hay adicciones a la comida o al comportamiento, a los trastornos de comportamiento alimenticio para un lado y para el otro. A Es las decir, para personas. anorexia de este lado y para el otro lado de obesidad mórbida, que también son adicciones. Oye, El adicto no tiene palabra, ese es el... Sí, La el adicción es asunto. Y entonces tú les prometes ya no va a suceder esto. Exactamente. Entonces eso pasa con el adicto, promete y no cumple. Entonces, el primer problema del adicto es justamente ese, que dice, yo puedo solo. Yo prometo que no voy a volver a consumir y no lo cumples, no lo puedes cumplir. ¿Habías hablado ya de esto antes o no? No, nunca. Bueno, muchas gracias por la confianza. Porque No, al revés, porque además un reportero al que le debo todo mi respeto de Televisa me dijo, ¿podríamos hablar de eso? Le dije, prefiero no. Le dije, porque me gustaría hablar profundamente. Le dije, tú no vas a tener tiempo para escucharme durante el tiempo suficiente para explicar todo este proceso que es muy fuerte, pero muy importante, ¿no? En la vida de mucha gente también, ¿no? Claro. Entonces dices, les prometo que no va a que pasar. no vuelva a pasar. Y volvió a pasar. Es decir, pero hay un problema de que ya no puedes controlar. Cuando tú pierdes, literalmente pierdes el control, tienes un problema. Entonces, si ya no puedes solo, ¿qué es lo que pasa? Necesitas ayuda. Oye, una pregunta porque te quiero preguntar cuál fue tu fondo, ¿no? Hay un fondo de dolor de cada quien que lo hace, decir, tengo que empezar a pedir ayuda. Mi fondo es un fondo muy fuerte. Antes de preguntarte el fondo, quiero preguntarte qué pasaba en esas tardes o en esos días donde te quedas 3 días en una oficina, porque quizá la gente que no hemos estado en esa situación, hay mucha gente que sí lo ha estado, otros que no lo hemos estado, pero que hemos tenido algún familiar. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué pasó en esos 3 días? Claro, te voy a decir una cosa. Cuando estás solo, ¿no?